deseamos que el mensaje de Dios llegue a sus corazones, deseamos que el mensaje de Dios cambie sus vidas, que nos mejore Dios en todos los aspectos. Y por eso una vez más no podemos salir de este lugar sin analizar lo que Dios tiene para enseñarnos. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante, un tema que está basado en la historia, porque ustedes deben de saber que la Biblia es histórica. La historia de este mundo, la historia universal, puede comprobar lo que la Biblia dice. Hay veces que el ser humano duda, pero conforme pasa el tiempo y van habiendo avances arqueológicos, se van dando cuenta que la Biblia realmente es histórica, que todo lo que la Biblia dice es cierto. Y la Biblia también es un libro científico. Así es que la ciencia hoy en día está corroborando lo que hace tiempo negaban. Pero la Biblia ya lo anticipaba y la ciencia está corroborando eso. En esta semana precisamente en algunos hogares hemos estudiado eso, acerca de una dieta original. Estudiábamos de la dieta que nos dio Dios en el Edén, y que mucho tiempo dijeron, no, es que si no comes carne, si no comes leche, si no comes huevo, tu dieta va a estar deficiente. Sin en cambio hoy la ciencia se da cuenta que esto es real, que lo que la Biblia dice es cierto. Hay una dieta especial para que el hombre mejore su calidad de vida de una forma sorprendente, y la ciencia va corroborando lo que Dios dice. Pero también la Biblia es un libro profético, porque nos habla de acontecimientos que todavía no suceden, pero que la Biblia nos está diciendo anticipadamente lo que ha de suceder para que ustedes y yo nos preparemos. Así es que imagínense, todo en un solo libro. ¿Por qué tiene esta cualidad? Porque este libro es inspirado por Dios. Y hoy el tema que vamos a hablar es ¿qué hay detrás de la idolatría? Y vamos a verlo a través de evidencias históricas. Vamos a hacer un repaso bíblico e histórico para poder entender qué significa la idolatría. Y como ustedes lo pueden ver en pantalla, idolatría tiene el siguiente significado. Dice que es la práctica religiosa donde se rinde culto ¿a qué? A un ídolo. Igualmente la idolatría es amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o cosa. ¿Se dan cuenta por qué la idolatría nunca fue plan de Dios? Leíamos en Deuteronomio, en el capítulo 4, que la Biblia dice que Dios le indicó al ser humano: cuando yo me manifesté a ustedes, no vieron ninguna imagen de mí. Porque si ustedes hubiesen visto imagen de varón o imagen de mujer, ustedes se hubieran quedado con esa idea, y ahorita sería peor la idolatría. Por lo tanto, dice Dios, no se hagan imagen de nada de lo que hay sobre la faz de la tierra. Dios quiere que tengamos un encuentro con Él, pero que ese encuentro no esté basado en lo que vemos o no vemos. A eso se le llama como fe. La capacidad de que nosotros confiemos aún en aquello que no vemos, se le conoce como fe. Dios, en lugar de idolatría, espera de nosotros fe. Bueno, ¿por qué Dios prohibió la idolatría? Tenemos que entender la etimología de la palabra. Ahí ustedes pueden ver en rojo cómo se escribe en griego estas palabras. Y traducido, idolatría se escribe como eidolatría, que está compuesta de dos palabras. Una es eidolón. Eidolón significa imagen o figura. Y letroin, que significa adoración. Adoración de una imagen o una figura. Eso es la idolatría. Yo creo que nos va quedando más claro, ¿verdad? Dios prohibió la idolatría porque quitamos la adoración de Dios y la transmitimos a una imagen, a una escultura. Por eso a Dios le interesaba no dejar rastros. Miren, hay personas que dicen, ¿cómo habrá sido Jesús? ¿Y cómo se imaginan a Jesús? Bueno, pues nos los imaginamos con su cabello largo, con barba, vestido como en el oriente. Y el problema es que al tratar de imaginarnos a Jesús, nosotros buscamos plasmar a Jesús de esa manera. Y si yo les digo, cierren sus ojos e imagínense a Jesús, la mayoría de los que estamos aquí nos vamos a imaginar a Jesús como lo vimos en algún cuadro, como lo vimos en algún dibujo, en algún cuadernillo, en alguna fotografía, o como lo vimos en alguna película, ¿sí o no?
Porque naturalmente nuestra mente se traslada a poner en algo físico, en algo tangible, lo que nosotros no podemos ver. Y parece que entre más nos dicen, no lo imagines, no lo pienses, no lo hagas, más lo hacemos. Por ejemplo, ya ahorita no quiero que ustedes piensen en un elefante color rosa. No se lo imaginen, ya se lo imaginaron, ¿verdad? Entonces vean cómo el ser humano está siempre con la tendencia a hacer lo contrario a lo que Dios nos pide. Ahora, Dios tiene algo maravilloso, hermanos, para que nosotros no caigamos ni en extremismos, en ningún tipo. No queremos irnos al lado de que no, usted no puede ni traer un dibujo en su escuela sabática, porque tenemos los libritos. Y a veces los libritos, por ejemplo, los que están estudiando la fe de Jesús, trae un dibujo de Jesús, ¿verdad?, en la portada. Y podríamos caer en el extremismo de decir, ay, no, queme ese libro porque eso es idolatría. O nos podríamos ir al otro extremo, de facilitar todo y no pasa nada. A ver, pónganse aquí todas las imágenes de Jesús que se puedan y vamos a tapizar ese lugar. Nos iríamos al otro extremo. Para que nosotros estemos en un punto equilibrado, la Biblia nos presenta la siguiente información. Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 6 nos dice: ¿no tendrás qué? Dioses ajenos delante de mí. Y este es el primer mandamiento: no tener dioses ajenos delante de Él, porque Dios lo ve todo, hermanos, y a Dios no lo podemos engañar. Si tenemos otros dioses, el primero que se entera, ¿quién es? Dios. Es Dios. Pero vean lo que dice el segundo mandamiento. El segundo mandamiento dice: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. A ver, hermanos, ¿qué cosas hay en el cielo de lo cual la Biblia dice no te hagas imágenes? El sol, la luna, las estrellas, ¿qué más? ¿Quién vive en el cielo? Dios, los ángeles. ¿Y qué dice el mandamiento? No te hagas imagen ni ninguna semejanza, o sea, ni algo que se le parezca de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra. ¿Qué hay en la tierra? Y entonces ahí entramos en problemas, hermanos, porque nosotros crecimos en una cultura, sobre todo en la cultura mexicana, crecimos con la idea de los santos, ¿verdad? Pero si son hombres que estuvieron sobre la tierra, ¿qué dice el mandamiento? No te hagas imágenes de ellos. Sigue diciendo el mandamiento: ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué hay en las aguas? Peces. Y la Biblia nos dice que no nos hagamos imagen de ninguno de ellos. Ahora, dice el versículo 5: no te inclinarás a ellas. Porque hay iglesias que dicen: no, es que nosotros no adoramos a los santos, nosotros los veneramos. Bueno, la Biblia nos los explica más fácil para que nos quede claro y no haya ninguna excusa. Cuando uno se inclina ante una imagen, ya es adoración de acuerdo al mandamiento. ¿Me explico? Dice la Biblia: ni las honrarás. ¿Se dan cuenta? Así es que ese término de nosotros no las adoramos, sino que las veneramos, entra de esta categoría. No se les debe de dar honra. Entonces, como le decimos a los niños, tache guarache. Nosotros no debemos de caer en esa situación. La Biblia lo dice. Ahora lo explica: porque yo, Jehová tu Dios, soy Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué a Dios no le gusta que nos arrodillemos ni que honremos las imágenes? Porque Él es un Dios celoso. Quiere decir, hermanos, la adoración es el tema principal aquí. ¿Sí o no? Lo que está en juego es a quién vas a adorar: ¿a Dios o a lo que tú consideras que es Dios? Ahora, nos hace esto pensar en algo. ¿Qué significa adoración? ¿Alguien se acuerda qué es adoración? Yo creo que aquí lo hemos visto muchas veces. ¿Qué es adoración?
¿Alguien se acuerda? Sí. Entregar todo por ahí, ¿no? Adoración es entregar todo. ¿Qué es adoración? Entregar todo. Hermanos, tenemos que saber lo que decimos. Porque ¿a cuántas mujercitas hoy aquí presentes le ha dicho el esposo, te adoro? Pero no le quiere dar el gasto. ¿Le entregó todo? No. Te adoro, pero no quiere pagar el partido de fútbol para venirle a abrazar a usted. Te adoro, pero no quiere dejar sus cosas para ir a jugar con el niño. ¿Realmente la adora? No, ¿verdad? Porque no le entrega todo. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, vengo a adorarte, ¿qué le estamos diciendo? Señor, he venido a entregarte todo. Pero cuando nosotros no le entregamos nuestra vida, cuando no le entregamos nuestro corazón, cuando no dejamos que Él perfeccione nuestros pensamientos, Dios dice, pues dices que viniste a adorarme y no me has entregado toda tu vida. ¿Me explico? La adoración es bien importante. Por eso la adoración la vamos a encontrar en dos sentidos: internamente y externamente. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, yo te amo, Señor, yo te entrego mi vida, se tiene que notar de dos formas. ¿De cuáles? Interna y externa. Porque ¿a quién le gustaría que en su matrimonio su pareja le diga, te amo, pero que internamente piense en otro o en otra? ¿A quién le gustaría? ¿Verdad que no? Eso ya no es adoración, eso ya no es entregarlo todo. Para nosotros la fidelidad consiste tanto en lo interno como en lo externo. Por eso van en el coche y si el esposo voltea por otro lado, ya te vi, le dice la esposa, ya te vi, te voy cuidando. Porque esto tiene, cuando es real, hermanos, se ve en los dos sentidos, interno y externo. Entonces Dios nos ve a nosotros, hermanos, y nosotros le decimos, Señor, te amo, pero volteamos a ver a otros dioses. ¿Se dan cuenta por qué el mandamiento dice, yo soy Dios fuerte y celoso? Porque Dios nos quiere para Él. ¿Saben por qué Dios nos quiere exclusivamente para Él? Ya nos los contó nuestro hermanito Ernesto en la lección. Porque Él se entregó gozando porque iba a morir por ti. ¿Dios te entregó todo? Sí, te entregó hasta su vida. Y actualmente Jesús prepara mansiones celestiales para ti y para mí. Actualmente el Señor tiene una ciudad maravillosa para ti y para mí. Actualmente Dios nos ha regalado la eternidad a través de Cristo Jesús. Te ha entregado todo. ¿Y qué pide Dios de ti y de mí? Todo. Adoración interna y externa. Así es que hoy que estamos aquí vamos a adorar a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, pero también con nuestro exterior. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. ¿Cómo adorar a Dios con el exterior? Génesis capítulo 3 nos habla del primer momento donde apareció la idolatría. Y ustedes van a poner mucha atención y me van a ayudar a descubrir qué clase de idolatría es. ¿Idolatría interna o idolatría externa? Dice la Biblia, Génesis 3, 5 al 6. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué les daba a comer el fruto? ¿Qué les proporcionaba cuando ellos comieran del fruto prohibido? ¿Serían abiertos qué? Sus ojos. Número 2, y seréis como ¿quién? Como dioses, sabiendo el bien y el mal. Había dos cosas misteriosas que Satanás les dijo, ustedes cuando coman de ese fruto van a adquirir estas dos cosas. Número 1, sus ojos se van a abrir. Y número 2, van a ser como dioses. Entonces los retó con algo bien interesante. Les dio a entender, cuando coman del fruto, ustedes serán iguales que Dios. ¿Qué clase de idolatría era? Ambicionar ser igual que Dios. ¿Interna o externa? Interna. Ahora, ojo, lo interno tarde o temprano va a salir. ¿Sabían eso? Los psicólogos enseñan
que todo pensamiento se va a llevar un día inevitablemente a la acción. Todo pensamiento se convierte ¿en qué? Ay, ese vecino, ¿cómo me cae mal? Ay, ese vecino ya no lo soporto. Y ahí está el pensamiento. Y está dando vuelta y usted no lo suelta. Al rato va a estar peleando con el vecino. Y el esposo se queda, ¿y ahora qué hizo el vecino? Pero es que ya traía el pensamiento, Todo pensamiento se vuelve ¿qué? Una acción. ¿Cómo deben de ser nuestros pensamientos entonces? Muy sanos, para que nuestras acciones sean buenas. Porque si tenemos malos pensamientos, nuestras acciones serán malas. ¿Qué estaba pensando Eva? Yo puedo llegar a ser como Dios. Y eso se tradujo en acción. Ahora sí dice la Biblia, vio. Vean los sentidos que están implícitos en el pecado. Vio. Hermanos, cuidemos lo que vemos. Porque nuestros pensamientos no aparecen porque sí. Nuestros pensamientos aparecen por lo que vemos. Usted ve la novela y ve que la actriz fue traicionada por el esposo. Y para desquitarse va y le pone el cuerno con otro. Y usted dice, ándele para que se le quite. Pero eso ya se quedó en su pensamiento. Cuando usted llegue a pasar por una situación similar, ¿qué cree que va a pasar? Ese pensamiento que usted albergó por lo que vio, se va a querer manifestar en la acción. Y usted va a decir, pues ahora también se la aplico, así como lo vi en la novela. Y véalo, en las telenovelas hay puros gritos, ¿sí o no? Puras peleas, puros conflictos, y es lo que se pone bueno, es lo que le llama la atención a la gente. Una novela donde no hay conflictos, la gente no la ve. Cuando esté en la novela, usted llegue e interrumpa a la vecina, a la cuñada, a la hija, interrúmpale la novela. ¿Y sabe cómo le va a contestar? Gritando como lo vio en la pantalla. Porque todo lo que vemos se convierte en pensamiento. ¿Y el pensamiento en qué se convierte? Miren qué astuto es Satanás. Ahora la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido. Todos los sentidos están involucrados. El paladar. A través de la comida, Eva cayó. ¿Sí o no? A través del tacto, porque dice tomó. Ahora, si el fruto era de Dios y Eva agarró lo que era de Dios, lo que a ella no le pertenecía, ¿cómo se le conoce a eso? Como robar. Vean los mandamientos que están implícitos en que ella transgredió. Todo esto vino como parte de pensar, quiero ser como Dios, quiero llegar a ser Dios. La idolatría interna se manifestó también de manera externa. Este es el primer rastro histórico que la Biblia nos da de un ser humano que decidió llevar la contraria a la adoración de Dios. En lugar de centrar su adoración a Dios, la centró hacia ella misma. Y entonces entró el pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la idolatría es un enemigo astuto que te aparta del Dios verdadero? No es cualquier cosa, hermanos. No se trata de iglesias, no se trata de doctrinas, se trata de tu felicidad. Idolatría significa que tú te despegas de Dios y terminas haciendo cosas que te van a causar tristeza. Porque si ustedes siguen leyendo, Eva se terminó espantando, salió corriendo, igual que su esposo. Se escondieron, se hicieron delantales con hojas de higuera y estaban espantados, escondiéndose del Dios de amor que había hecho todo un planeta y los había puesto en sus manos sin haberles pedido nada. Ahora están huyendo de Dios. La idolatría es para alejarte del Creador, y alejándote del Creador tú vas a sufrir por no estar en su presencia. Avancemos. Génesis 3:15 nos dice que llegó una esperanza. La esperanza es: pondré enemistad entre ti. Es lo que Dios le está diciendo a la serpiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vean, ahora va a haber una guerra. ¿Entre quiénes? Entre tu simiente y la simiente de la mujer.
Quiere decir, los descendientes de la serpiente van a luchar contra los descendientes de Eva. Yo me puse a investigar un poco acerca de esa palabra que puse en rojo, simiente. En hebreo se dice será, con Z, será. ¿Cómo se dice simiente en hebreo? Mire qué inteligentes son, hasta idiomas saben ustedes. Será. Y eso significa simiente o semilla. Ahora, ¿saben ustedes que rastreando la historia, el ídolo más antiguo, la imagen idolátrica más antigua, su nombre proviene de la palabra será, simiente? ¿Sabían eso? Avancemos. Este es el ídolo más antiguo que los arqueólogos han logrado hallar. Este hombre que ven aquí, este ídolo que antiguamente se adoraba y que es el más antiguo que se ha encontrado, se llamaba Zoroastro y proviene de la palabra será. Este nombre que se le da en el original significa la simiente del sol. Por eso ustedes se dan cuenta que en medio él trae un círculo grande que era representación del sol. Entonces, cuando yo primera vez encontré a este ídolo antiguo, pues me llamaron la atención su composición. Vean que su vestimenta es como la de un sacerdote, su corona es como la de un rey babilonio, y que aparte vemos ahí 2 alas de águila, ¿verdad? Y me llamó la atención. Entonces me puse a buscar si eso era cierto, y encontré que efectivamente los rastros históricos de este ídolo ahí están. Lo que me llamó la atención, si regresamos al anterior, por favor, Esli, es que acá abajo nosotros vemos ahí como que unos adornos, ¿verdad? Que están saliendo de su vestimenta. ¿Qué se les figura eso? Son 2 líneas que están en la parte de abajo, que no sabemos qué son. Pero en el retrato original nos muestra qué es, hermanos, es la figura de una serpiente. ¿Se acuerdan que Dios dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? Esta te herirá en la cabeza, o sea, vas a pisar a la serpiente en la cabeza y la serpiente te va a morder el talón. Este ídolo era un ídolo que simulaba pisarle la cabeza a la serpiente. Avancemos. Satanás utilizó, viendo ya el panorama completo del lado contrario al ídolo, nos damos cuenta que la gente le llevaba tributos, regalos, ofrendas a este dios Zoroastro, que era etimológicamente la simiente del sol. Desde los tiempos más antiguos, el sol es el competidor de Dios. El sol es el Dios que trata de competir con Dios. Pero ¿quién creó el sol, hermanos? Dios. Por eso leímos ahí en Deuteronomio capítulo 4 que algo interesante sucedía. Dios les dijo: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna y las estrellas, te sientas impulsado a inclinarte delante de ellos y adorarlos. Porque Dios sabía que esto iba a pasar. Desde las fechas más antiguas de la historia de la humanidad empezó a adorar al sol. Ese es el Dios que ha competido contra el Dios verdadero. Avancemos. Los egipcios adoraban a un Dios conocido como Ra. Y dicen los egipcios que Ra se puede transformar en cualquier criatura que él quiera. Pero el animal que más le gusta convertirse en Ra es las aves. Y lo mismo leímos en Deuteronomio, que nos cuidemos de no adorar las aves que hay en los cielos. Lo mismo leímos en el mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo. ¿Y qué hacían los egipcios? Adoraban al sol y adoraban a los animales en la presencia del dios Ra. Avancemos. ¿Qué pasó con los griegos? Otra cultura antigua. Ellos adoraban al dios Helios, que si se dan cuenta tiene los rayos del sol sobre su cabeza. ¿Quién ha sido el contrincante de Dios todos estos años, toda esta historia de la humanidad?
El sol es el principal enemigo de Dios. Por lo tanto, ya sabemos que simiente se dice, será. Tenemos la simiente de la mujer contra la simiente de la serpiente. ¿Sí o no? Esta es la lucha. La simiente de Eva contra la simiente ¿de quién? De la serpiente. Ahora, nosotros entendemos, hermanos, que dice Génesis 4, 1 al 2. Conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Quién fue el hijo de Eva y Adán? Caín. Y dijo, he aquí, he adquirido varón de parte de Jehová. Y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Eva tuvo 2 hijos. Pero ¿dónde quedaron los hijos de la serpiente? Porque nosotros tenemos aquí a 2 personajes, Caín y Abel, conocidos históricamente. Algunos porque han leído el relato de la Biblia, o otros porque han escuchado parte de la historia. Pero sabemos que sus hijos fueron ellos. Y Dios prometió que los hijos de Eva llegarían a aplastar a la cabeza de la serpiente, que es Satanás, y destruirían a Satanás. ¿De dónde iba a sacar Satanás hijos para luchar contra los hijos de Adán y Eva? Dice la Biblia, San Juan 8:44, y esto apúntenlo, esto no se les puede olvidar, este versículo tenga siempre presente. ¿Saben cómo le hizo Satanás para procrear hijos? Dice la Biblia, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Vean que la Biblia da por hecho que el diablo sí tiene hijos, ¿verdad? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Los hijos del diablo, ¿qué quieren hacer? Los deseos de Satanás. Él ha sido homicida, ¿desde cuándo, hermanos? Y otra característica de Satanás es que no permaneció ¿en qué? En la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué? ¿Cómo es que Satanás hoy en día tiene hijos? Si nosotros mentimos, si nosotros matamos, si nosotros detestamos permanecer en la verdad, ya te enteraste de lo que Dios pide y tú dices, no, yo no quiero nada. ¿Qué estamos haciendo automáticamente? ¿Convirtiéndonos en quién? Porque lo que el diablo no soporta, hermanos, es obedecer. ¿Sabes por qué él fue echado del cielo? ¿Sabes por qué se rebeló contra Dios? Porque a Satanás no le gusta obedecer. Y los hijos de Satanás son aquellos a los que no les gusta ¿qué? Obedecer. Avancemos. Dice Génesis 4, 3 al 8. Esto pasó con Caín y Abel. Aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Estos 2 jóvenes fueron a adorar delante de Dios. ¿Y qué dijimos que es adorar? ¿Qué significa adorar? Ya dijimos, eso le va a exigir a su esposo la próxima vez que se lo diga. Si dices que me adoras, tienes que entregar todo. Dios está diciendo, ellos vinieron a adorarme. ¿Qué entregó Caín? Dice ahí, trajo del fruto de la tierra. ¿Qué entregó Abel? Abel trajo también de los primogénitos de su oveja. Quiere decir, Caín trajo frutos y Abel trajo un cordero. Y dice la Biblia, versículo 5, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. ¿Cuál ofrenda rechazó Dios? La de Caín. La de los frutos, la de Caín. ¿Cuál fue la que aceptó? La de Abel. Ay, hermanos, la Biblia dice que Dios lo sabe todo. Y tú y yo cuando vemos esta historia decimos, ay, pobrecito Caín, le rechazaron sus frutitas. Pero ¿sabes qué es lo que ve Dios? Dios ve su corazón. Y Dios está viendo que Caín no entregó todo. Entregó fruta,
pero no entregó lo más importante, no entregó el corazón. Y usted va a decir, ¿cómo sabes eso? Si en la Biblia pues estamos leyendo que... sigan leyendo. Mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó, o se enojó, se airó Caín en gran manera, y decayó su semblante. ¿Han visto a una persona que se enojó con ustedes y no saben por qué? ¿Qué pasa cuando los mira? ¿Cómo los mira? ¿Los mira igual? No, les hace una cara que usted sabe que está enojado con usted. ¿Sí o no? Y se transforman. Hasta le tiemblan los cachetes del coraje cuando lo ve. Así le pasó a Caín. ¿Por qué estaba enojado Caín? Porque Dios no aceptó su ofrenda. Y dice, entonces Jehová habló con Caín y le dijo, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás sobre él. O sea, tú vas a tener dominio sobre el pecado. Pero aguas, Caín, tú no hiciste bien. Dios no nos está dando más explicaciones, pero le está diciendo a Caín, tú sabes, Caín, que tu ofrenda no fue sincera. Tú sabes que si hubieras hecho las cosas bien, yo te hubiera aceptado, pero hiciste mal. ¿Qué pasó con Caín? Dice la Biblia, el versículo 8, y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, ¿y qué hizo? Y lo mató. Lo mató. Andando en el campo, siendo hermanos. ¿En qué se convirtió Caín? En un homicida. Y leímos en San Juan 8:44 que Satanás ha sido homicida desde el principio, ¿sí o no? Cuando él no quiso hacer los deseos de Dios, que Dios le estaba previniendo, dice, el pecado está a la puerta, pero tú tienes dominio sobre el pecado. No te dejes engañar, no dejes que estos sentimientos, este pensamiento, ¿se acuerdan en qué se convierten los pensamientos? En acciones. Él pensó por mucho tiempo, me las va a pagar porque su ofrenda sí la aceptaron y la mía no. Un día me voy a desquitar, lo planeó, invitó a su hermano a caminar y cuando estaban en el campo lo mató. ¿Se dan cuenta qué importante es la adoración? Tenemos que adorar a Dios hasta con nuestros pensamientos, porque si no, Satanás los toma y hace lo que él quiere. La obra que a él le encanta, que es destruir, la ejecuta cuando tú y yo albergamos pensamientos que no han sido entregados a Dios. Y esto no lo enseña la mayoría de iglesias cristianas. La mayoría de iglesias nos enseña a cuidar la adoración externa, pero no la interna. Y la Biblia dice que ambas son muy importantes, porque una nos lleva a la otra. Avancemos. Entonces, ¿quién se convirtió en el descendiente del diablo? ¿Se dan cuenta lo astuto que fue Satanás? Dijo, si va a haber una guerra entre la simiente de Eva y mi simiente, o sea, mis hijos, los que hagan mi voluntad, pues yo voy a matar de una vez a la descendencia de Eva. Que muera. Pero Dios tenía un plan. El cordero representa algo. Vamos a leerlo en nuestras Biblias, en el libro de San Juan. Y ahorita vamos a entender más a plenitud por qué la ofrenda de Caín fue rechazada. Porque yo veo muchos que están tristes. Ay, pobrecito Caín, le rechazaron su ofrenda. San Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan 1:29. Quien lo tenga, por favor, ayúdeme a leerlo. San Juan 1:29. ¿Qué dice la Biblia? San Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias. ¿Cómo describió Juan el Bautista a Jesús? Como el Cordero de Dios que quita. Cuando una persona en la antigüedad llevaba su corderito para que el corderito fuese sacrificado y lo ofrecía en el altar a Dios,
Lo estaba haciendo para perdón ¿de qué? De sus pecados. Nosotros ya no matamos corderitos porque dice Juan, ahora Cristo Jesús es el cordero que quita el pecado del mundo. Pero antes de que Jesús viniera, era obligatorio, para ser reconciliado y ser perdonado de tus pecados, era obligatorio llevar el corderito. Cuando Caín no llevó el corderito y llevó fruta, ¿qué estaba tratando de decir? Yo no soy pecador. Yo te traigo este regalo, pero yo no soy pecador. ¿Y era pecador Caín? Uy, hermanos. Él necesitaba que Dios transformara su corazón. Por eso Dios le dijo, mira, no puedo aceptar tu ofrenda, porque tú por dentro me estás trayendo un regalo. Perdón, por fuera me estás trayendo un regalo, pero por dentro tú crees que no necesitas de mí. Si bien hicieres, yo te aceptaría, pero como estás haciendo el mal, el pecado está a la puerta y todavía tienes oportunidad. No dejes que el pecado te domine, tú te enseñorearás del pecado. Pero Caín no escuchó nada de eso, sino que decidió matar a su hermano. Esto era un símbolo de reconciliación. Hermanos, Dios quiere que nosotros le adoremos solo a Él, que no tengamos imágenes, que no nos hagamos nada de eso, porque solo así podemos ser reconciliados con el cielo. Usted puede ir con Dios y le puede decir, Señor, yo ya te pedí perdón. ¿No te acuerdas el día que me arrodillé delante de la imagen y te pedí perdón? ¿Y qué dice Dios? No, tú tenías que seguir el plan, tenías que seguir la condición, tenías que seguir el requisito. Ya no es ir a un cordero, ahora es ir a Cristo Jesús. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Si alguien quiere orar por una enfermedad, hermanitos, oremos delante de Dios. Si alguien quiere pedir por algún familiar, no pida con las imágenes, pida delante de Dios. Porque esa es la vía que Dios nos ha dado para acercarnos a Él. Si alguien quiere ser perdonado de sus pecados, no tiene que ir a ningún otro, sino a Cristo Jesús. Él es el que nos perdona de todo pecado. Eso es adoración. Ahora nos encontramos en la Biblia este hermoso pasaje. No se olviden de él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados. Así como el diablo tiene sus hijos, Dios también tiene sus hijos. Y para que nadie lo engañe, hermano, porque hay gente que va a platicar con usted y le dice, todos somos hijos de Dios, adoramos al mismo Dios. Pero ya se dieron cuenta que Caín y Abel, aunque conocían a Dios, no adoraban al mismo Dios. Solo adoraba el que le entregaba todo a Dios. Así es que cuando la gente le dice, adoramos al mismo Dios, usted piense, ¿realmente esta persona le entrega a Dios todo? ¿Realmente yo le entrego a Dios todo? Porque si no lo hacemos, pues no estamos adorando al Dios de la Biblia. Dice la Biblia, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué se burlan del cristiano? ¿Por qué atacan al cristiano? ¿Por qué persiguen al cristiano? Porque no son de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, quiere decir, estamos en etapa de cambiar, ¿verdad? Todos estamos en esa etapa, hermanitos. Los que ya tenemos muchos años en la iglesia y los que vamos llegando, estamos en la misma situación. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. El objetivo de la adoración es que usted se parezca a Jesús. Abel se parecía a Jesús porque obedeció. Entregó el cordero y estuvo dispuesto a morir por hacer lo correcto. ¿Lo mataron por obedecer a Dios? ¿Sí o no? ¿Fue perseguido por su propio hermano? ¿Sí o no? Pero Abel se levantará en el día final para heredar la vida eterna porque obedeció. Esa es la esperanza. Avancemos. Satanás, dice ahí, sacó un plan que para él fue el mejor plan de todos. A ver, ya tengo a Caín, ese ya está de mi lado, ya es mi posesión, es igual de malo que yo, es homicida y mentiroso igual que yo. Ya él es mío. ¿Cómo le voy a hacer para tener más hijos que sean igual que Caín, desobedientes y malos? Satanás hizo una estrategia. Génesis 6, 1 al 2 nos dice:
Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo de entre todas. ¿Cuál fue la estrategia de Satanás para seguir teniendo hijos desobedientes? Caín se va a casar con una mujer y yo me voy a asegurar que su hijo siga siendo malo. El problema es de que después los hijos de Adán, los demás hijos de Adán, se casaron con otras mujeres que también eran malas. ¿Y cómo salieron sus hijos? Hermanos, la Biblia dice que Dios les explicó a los israelitas: cuando busquen mujer, no se vayan a otro pueblo, busquen de la misma casa de Israel, para que les enseñen los mismos valores y los mismos principios. Porque si ustedes se van a buscar gente pagana, los van a llevar a adorar sus dioses. Eso fue lo que dijo Dios. Y esto se empezó a cumplir, hermanos. La gente se casó con mujeres que no eran leales a Dios. ¿Y cómo salieron sus hijos? Desleales a Dios. Llegamos a un punto en el que prácticamente Satanás había logrado su objetivo. Vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, ¿en qué se ejecutaba? Continuamente solo al mal. Sus pensamientos no eran de Dios y todo lo que hacían era malo. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le pesó en su corazón. ¿Cómo se volvió la humanidad? Mala. Parecía que Satanás iba ganando, ¿verdad? Logró contaminar a todos con su mismo carácter: la mentira, apartarse de la verdad y ser homicida, el asesinato. Pero Jehová había dicho a Abraham, esto está en Génesis capítulo 12: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Miren, la solución de Dios fue la siguiente: llamó a Abraham y ¿qué le dijo? Salte de ese lugar, salte de esa contaminación y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Vean, llegó un momento en el que toda la humanidad se había corrompido, ya no adoraba a Dios, adoraba a Satanás, teniendo las mismas características que él. Y la solución de Dios fue: vamos a rescatar a Abraham. Pero hermanos, Abraham era idólatra. Abraham tenía imágenes. Abraham adoraba a otros dioses. Los veo muy espantados, como que, ¿cómo que Abraham adoraba a otros dioses? ¿Quieren verlo en la Biblia? Vamos al libro de Josué capítulo 24. Porque sí los vi medio espantados. Dicen, está diciendo que Abraham tenía dioses ajenos. Josué capítulo 24 y versículo 2. Josué 24, 2. Abraham sí era idólatra, hermanos. Abraham sí tenía otros dioses. Abraham también era de los adoradores del sol, solamente que él todavía se acordaba de Dios. Josué 24, 2. Y quien lo tenga, voy a dejar que lo lea para que vean que no es mentira, que esto está en todas las Biblias. Josué 24, 2. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor, en voz alta para que todos lo escuchemos? Josué 24, 2. ¿Qué dice la Biblia? Uno nada más. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres y de Nacor y servían a Dios, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¿Qué hacía Taré y sus hijos Nacor y Abraham? Servían a dioses extraños. Queridos hermanos, todos los que hoy estamos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos servido a otros dioses. Lo interesante es que el amor de Dios es tan grande
que aún habiéndole fallado, Dios te llama, pero hay una condición: salte de tu tierra, salte de tu parentela, ve de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Dios nos dice, hay oportunidad, pero ya no te contamines. Sepárate, apártate. Y ya estudiábamos hace 8 días que ese proceso de apartarnos del mal se le conoce en la Biblia como santidad, santificación. Apartarte de lo común para servir solo a quién. Dios le está diciendo, ahora sírveme solo a mí. Y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y nosotros levantamos la mano y decimos, ay, yo también quiero que Dios me bendiga, que Dios bendiga a mis hijos, que Dios bendiga a mi hogar. Pero si quieres la bendición, tienes que hacer lo que Abraham hizo: apartarte de ese pecado y servir solo a quién. Solo a Dios. Hay un Dios verdadero, queridos hermanos. Avancemos, por favor. Génesis 18, 18 y 19 nos explica si sí cumplió las condiciones Abraham. Vean, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo lo conozco. Esto lo dice Dios. Yo conozco a Abraham. Sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Dios sabía que Abraham, ¿qué le iba a enseñar a sus hijos? A obedecer a Dios. Ya dijimos que Satanás había logrado corromper a todo el mundo, y todo el mundo estaba en maldad. La estrategia de Dios fue: voy a separar a Abraham, lo voy a enseñar, lo voy a capacitar, y ahora Dios ya está seguro, aunque él muera, él le enseñará a sus hijos a obedecer a Dios. Hermanos, nosotros aprendimos la idolatría porque nos las enseñaron nuestros padres. Eso fue lo que aprendimos. Y delante de Dios no tenemos culpa de eso, porque Dios está aquí para perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva. Pero ahora lo que sí es nuestra responsabilidad es: ¿qué le voy a enseñar yo a mis hijos? La Biblia dice que era muy importante la educación en el hogar. Porque si tú no enseñas a tus hijos a amar, reverenciar, respetar y adorar solo a Dios, permites que Satanás gobierne tu casa y que tu familia sea simiente, descendencia ¿de quién? Del enemigo. Y vean, hoy los niños, hermanos, se están perdiendo. En las escuelas los niños se vuelven abusadores de sus compañeros. En las escuelas los niños meten droga a la escuela. En las escuelas los niños entran con un arma y empiezan a matar a todos sus compañeritos. ¿Qué está pasando con la educación de este mundo? Antes los niños salían a la calle y saludaban a los adultos, respetaban a los adultos. Hoy se burlan de los adultos. Porque a Satanás le ha traído mucho rédito traer esta contaminación a los hogares y a las familias. Pero déjenme decirles que a pesar de la maldad, Dios sigue teniendo familias apartadas del pecado. Y esas familias apartadas del pecado son las que enseñan a sus hijos: aunque yo me muera, aunque yo ya no esté, que tú sigas guardando el camino de Jehová. Dice la Biblia: haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que él ha hablado acerca de él. Quiere decir, para que se cumplan las promesas de la salvación, tú y yo tenemos que enseñar a nuestros hijos a andar en el camino de Dios. La educación es la solución contra el plan diabólico de Satanás. Avancemos. Dice Génesis 24, 1 al 4. Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Dios cumplió su promesa? Sí. ¿Abraham cumplió su promesa? También. Y dijo Abraham a un criado suyo, fíjense, ya se va a casar su hijo de Abraham. ¿Y qué le encarga a Abraham a su criado? El más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra,
que no has de tomar esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás esposa para mi hijo Isaac. ¿Cuál era la preocupación de Abraham? Que él se casara con una persona que no se contaminara. ¿Se dan cuenta? Hermanos, ¿cuál es la misión nuestra como padres en el hogar? Que nuestros hijos no se contaminen y que se casen con gente que los va a llevar a adorar al Dios verdadero. Hoy en día esto se está permitiendo en todas las iglesias. Los papás dejan que su hija, hijo cristiano, ande con un novio que no es de la iglesia, que no tiene conocimiento de Dios, que no quiere nada con Dios. Hermanos, eso es un peligro porque ya vimos que es el plan maestro de Satanás para meter el pecado a los hogares. Nuestra misión es como Abraham. Él mandó a traer a su siervo y decirle: júrame por Dios que no vas a tomar cualquier mujer para mi hijo, porque yo ya estoy viejo, en cualquier momento voy a morir, pero yo quiero morir con la seguridad de que mi hijo no se va a casar con alguien que no adore a Dios, con un idólatra, sino que vea a mi familia entre los que conocen a Dios y ahí busca una esposa para mi hijo. ¿Cuántos quieren que sus hijos tengan matrimonios felices? ¿Verdad que sí? Tenemos que hacer lo que hizo Abraham. Ahora vean lo interesante. Vamos a leerlo acá juntos. Vamos al libro de Génesis. Porque imagínense que tú fueras el criado. Que tú fueras el criado de Abraham y que Abraham te llama y te dice: búscale una esposa para mi hijo. Hermanos, ¿a quién le llevarían? Ay, no, pues yo a mi hija, dirán algunos. Yo a mi hija que se case con Isaac, el heredero de la promesa. Bueno, pues si quieres que tu hija se case con un Isaac, heredero de la promesa de Dios, debes de saber que tu hija debe de cumplir ciertos requisitos. Ahora, los que tienen hijos, ¿con quién quieren que se case su hijo? ¿Con una filistea como Sansón que lo llevó a deshonrar a Dios? ¿O con una mujer del pueblo de Dios? Bueno, la nuera que tú vas a tener debe de tener estas características. Vean, Génesis capítulo 24. Y vamos a leer primero el versículo 10. Génesis 24:10. Dice la Biblia, Génesis 24:10. Y este va a ser el primer versículo que vamos a leer para entender la historia. Dice ahí: el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y quien ha leído acerca de Mesopotamia sabe que es el inicio de la civilización. De ahí empezó todo, y ahí vivía Abraham. Ahora, algo interesante, hermanos, ¿cuántos camellos tomó? Y entonces el pobre Eliezer, así se llamaba este criado, agarra los 10 camellos y va de camino diciendo: ¿y ahora cómo voy a escoger a la mujer de Isaac? Alta, chaparrita, de dinero, pobre, ¿cómo la escojo? Este trabajo se lo deberían de haber dejado a Isaac, que él escoja la que quiera. ¿Por qué me mandan a mí a escogerle mujer? Imagínense que fuera usted, ¿a quién le...? Ya pensó en las vecinas, ya pensó en las muchachas de la iglesia, ¿a quién le llevaría? Y entonces él encontró una solución, de la solución que nos hablaban hace rato. Cuando no sepas qué hacer, ora. Cuando no tengas ni idea, ora. Cuando estés confundido, ora. Y él se puso a orar y dijo: Señor, por favor, te voy a poner una prueba inevitable. La mujer que le dé de tomar agua a todos mis camellos. ¿Cuántos llevaban? ¿Saben? De un jalón, un camello toma 100 litros de agua. ¿Y cuántos llevaba? 100 por 10. 1000. ¿Cuántos litros de agua necesitaba para darle de tomar a los camellos? 1000. Ahora, los cántaros con lo que la gente juntaba agua eran cántaros como los garrafones de hoy, más o menos de 20 litros. ¿Cuántos garrafones necesitas para darle de tomar a un camello que toma 100 litros? 5.
Ahora, 5 por 10, 15. 50. Tú necesitas sacar 50 jarrones de 20 litros para darle de tomar a todos los camellos. Ya vi muchas mujercitas que aquí se decepcionaron. Ay, no, que se case con otra. Yo no quiero ser esposa de Isaac. Si esa es la condición, darle de beber a todos esos camellos, que se case con otra. No, pero que es el heredero, no importa. ¿Cómo va a quedar mi cintura después de sacar del pozo? Y ustedes saben que sacar del pozo hoy es fácil, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, van, le aprietan un botón y la bomba avienta todo el agua hacia el tinaco y se acabó el asunto. Antes no, antes tenía que agarrar el lazo y... No es lo mismo hacer un pozo aquí donde llueve mucho que hacer un pozo en el desierto. ¿Cuánto tienes que cavar para encontrar agua en el desierto? Entonces estamos hablando de pozos bien profundos y que la mujer tenía que sacar toda esa agua. Este era un verdadero reto, no para Dios, porque la Biblia dice que para Dios todo es posible. Y ahora sigue diciendo ese capítulo. Vean lo que dice el versículo 16. Génesis 24, 16. ¿Ya estamos todos ahí? Génesis 24, 16. Es el mismo 24, solo que el versículo 16. La doncella era de aspecto muy hermoso. No, yo sí veo a una muchacha que viene bien guapa, bien arreglada, y le digo que saque tantos litros para mis camellos. No, pobre muchacha, va a decir, mis uñas, me las acabo de poner y me cuestan 200 pesos las uñas. Y ya ve que hoy les ponen hasta diamantitos y perlitas ahí. No, esta mujer no se va a querer romper las uñas ahí. Era de hermoso aspecto, virgen, a la cual varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro, y se regresaba. Entonces el criado corrió a ella y le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. ¿Qué pidió el criado? Un poco de agua. ¿Y qué dijo esta muchacha? Ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa para bajar su cántaro y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber a él, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. O sea, no fue un jarrito a cada quien. No, hasta que ya no beban más. ¿Quién quiere una nuera así de trabajadora? Pídasela a Dios. Esto fue lo que hizo Eliezer. La pidió en oración. ¿Y saben qué escribió Elena de White hace mucho tiempo? Que una persona que se quiere casar debe de aprender a orar 10 veces más de lo que antes oraba. 10 veces más. No es cualquier decisión, porque está en juego la salvación, está en juego la adoración, está en juego ser descendencia de Dios o ser descendencia de Satanás. Está en juego. No es cualquier cosa. Dice la Biblia, se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió una y otra vez para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Dice el 21, y el hombre estaba ayudándole apurado para sacar el agua. Así dice la Biblia. No, el hombre estaba maravillado de ella, callado, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Dice mi abuelita, un muchacho acomedido cabe en todos lados. Un desacomedido no lo quiere ni en su propia casa. ¿Será cierto eso? ¿Cómo era de acomedida esta mujer? No, pues este hombre estaba maravillado. Yo creo que ya quería sacar el contrato y decirle firme aquí, pero todavía tenía que ir a pedir permiso a su casa. Hermanos, esta doncella le dio de beber a todos los camellos, como él lo pidió en la oración. Y él estaba atónito, maravillado, viendo cómo le daba de beber a todos los camellos sin quejarse. No dice que le estaba ayudando, no le ayudó él, ella hizo todo el trabajo. Tú cuando ves esas características, sabes que tu hijo va a estar en buenas manos, ¿sí o no? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que hagamos las cosas con sabiduría, porque esto es adoración. La Biblia nos lleva a otra historia,
llamado el hombre Jacob. La Biblia dice que Jacob era descendiente de Isaac. Por lo tanto, era la familia prometida por Dios. Y Jacob se fue a trabajar porque no llevaba él nada para poder prosperar. Él llegó en ceros a una tierra donde él no conocía a nadie, donde apenas iba a conocer a su tío. Y de acuerdo a la Biblia, él llegó pidiendo trabajo. Y la Biblia dice: entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, me has de servir de balde, declárame cuál será tu salario. Si usted llega a un lugar a pedir trabajo y le preguntan: ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto pide? No, usted ya es medio encajoso, usted no quiere ganar bien. Sea realista, usted va a llegar a una hacienda a pedir trabajo, ¿cuánto pediría? Pues ay, lo que gusten darme, ahí como vaya aprendiendo me van dando más. No, este hombre se fue más allá. La Biblia dice que este hombre pidió una esposa. Este sí sabía dónde estaba la riqueza. Él sabía que la riqueza no estaba en el dinero, sino en formar una familia que honre a Dios. Hermanos, ¿qué era lo que él venía aprendiendo de sus antepasados? Él venía aprendiendo que el matrimonio es algo muy serio. Por eso para él el matrimonio era una gran riqueza. Y le dijo: déjame casarme con tu hija. Yo voy a trabajar 7 años para que tú me la des por esposa. Dice ahí Génesis capítulo 29, unas páginas adelante. Eso es lo que él pidió: déjame casarme con tu hija. Génesis 29. Y de acuerdo a la Biblia, esto fue lo que pasó. Ustedes pueden leer ahí el capítulo 15. El versículo 15, perdón. Génesis 29, 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Dice el 16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor era Raquel. Ojo, hermanos. 17. Los ojos de Lea eran delicados. ¿Cómo era Lea? A ver, ¿cuál escogería usted? Una es de ojos delicados. ¿Y cómo era Raquel? Lindo semblante y hermoso ¿qué? Si lo leemos así a la ligera, hermanos, parece que las dos son buena opción, pero que era más bonita Raquel. Pero hay que pensar bien las cosas. La Biblia dice que los ojos, ¿qué son? La ventana del alma. Quiere decir, a través de la mirada de una persona, tú puedes saber mucho de su interior. Miren, cuando el papá va a regañar al hijo, el hijo ¿cómo está? Y el papá le dice: mírame, ponme atención cuando te hablo, mírame a los ojos. Y el hijo está. ¿Qué da a entender esa mirada cabizbaja? Vergüenza, miedo. O vea usted a su hijo que están todos los jóvenes ahí y el hijo nada más viendo para abajo. Aguas, son señales, hermanos. Los ojos le están diciendo a usted que algo en el interior de su hijo está mal. Por lo tanto, los ojos limpios, resplandecientes, agradables, felices, son símbolo de una persona que no tiene nada que esconder, que no tiene pecados internos en su vida, que te puede mirar a los ojos sin ninguna vergüenza. ¿Qué sería lo contrario a una mirada limpia? Dice la Biblia que Raquel era de hermoso semblante y de hermoso ¿qué? Parecer. ¿Qué significa eso de parecer? Parecía. ¿Era? No, parecía. Hermanos, ¿cómo es eso? Bueno, yo lo aprendí en el trabajo. Tenía una compañera en el trabajo que todos los muchachos querían andar con ella. Pero hubo algo que me sorprendió. Un día llegó un muchacho nuevo a trabajar
Tenía 2 días que estaba yendo al trabajo. Y un día voy entrando a la sala donde guardábamos las cosas y veo que el muchacho trae un ramo de flores en sus manos y está terminando de llenar una carta. Y yo, pues como apenas lo conocía, lo saludé y yo llegué a dejar mi mochila. De repente veo que mete la carta en la puerta del casillero de esta muchacha y pone las flores ahí a un lado del casillero y las deja pegadas. Y dije, no puede ser, este va llegando y tiene 2 días y ya quiere andar con ella. Les digo la receta de la muchacha. Sí, ¿verdad? Muchos les quedaban con la curiosidad, pues ¿cómo le hacía para que hasta el nuevo se maquillaba? Ella llegaba todos los días bien maquillada, parecía bonita. Y ustedes van a decir, ay, ¿por qué dice que parecía? Porque un día llegó, de esos días que se les hace tarde, salió corriendo y llegó sin maquillar. Era la primera vez que todos la veíamos sin maquillar. ¿Y sabe qué le decía a la gente? ¿Estás enferma? ¿Qué tienes? No, nada, estoy bien, pero se me hizo tarde. ¿Por qué la veían enferma? Pues porque ahora ya no parecía, ya no se daba la apariencia. Ahora estábamos viendo lo que ella realmente era. Pero cuando ella se maquillaba, todos los muchachos querían andar con ella, hasta el nuevo. Hasta el nuevo ya le había hecho carta y ya le había comprado rosas. Hermanos, ¿qué nos está tratando de decir la Biblia cuando nos dice que Lea tenía unos ojos impecables, unos ojos que no se avergonzaban, unos ojos que no ocultaban nada? ¿Y qué nos trata de decir la Biblia cuando dice que Raquel tenía que aparentar su semblante? Que Raquel sí tenía cosas que ocultar en su corazón. Sigan leyendo el siguiente versículo. ¿Qué pasó ahí? Dice el versículo 18, y Jacob amó ¿a quién? No, Jacob, ya te equivocaste, la buena es Lea. ¿Pero por qué él amaba a Raquel? Dice ahí, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Bueno, para no hacerles más larga la historia, después de esos 7 años de trabajo, 7 años trabajar por una mujer, y ese iba a ser su único pago. Vean que para él había mucho valor en el matrimonio, por eso no necesitaba más. Dame una esposa digna, una esposa que de la familia conozca a Dios, y con eso me basta. Trabajó 7 años y el día de la boda se casaron. Ustedes saben que es costumbre que la mujer siempre llegue con su velo. Y en el oriente eso todavía es más escrupuloso. Así es que hasta que por fin ya pueden estar en el cuarto matrimonial, entonces esa mujer se va a quitar el velo. Se quita el velo y ¿qué creen? No era Raquel, era Lea. No, y se volvió a poner los zapatos y salió corriendo y ¡ey! Me diste a Lea, te equivocaste. Y le dice Labán, no, aquí es costumbre que la menor no se puede casar antes que la mayor, así es que por eso te tienes que casar. No, pero el trato, y yo te trabajé 7 años. Esta es la regla de nuestra localidad. Voy a trabajar otros 7 años, pero déjame casarme con Raquel. Y trabajó 14 años y tuvo 2 mujeres. Error, tache guarache. La Biblia dice en Génesis capítulo 2 que solamente podemos casarnos con una sola mujer. Y esto trajo consecuencias a la familia, porque acuérdense que Satanás no va a ir a destruir a las familias que ya están mal. Satanás va a ir a destruir a tu familia que está conociendo la verdad del Dios Altísimo. Esa es la familia que a Satanás le interesa destruir. Hermanos, la Biblia nos explica con mayor claridad que estas 2 mujeres, ahora que Jacob tiene 2 mujeres en su casa, una de ellas es la bendición de Dios y la otra es la trampa de Satanás metida en su hogar. ¿Cuál es la buena, hermanos? Lea, la que tenemos a nuestra izquierda, o Raquel, la que tenemos a nuestra derecha. ¿A quién le va? ¿A quién le va a usted? Lea, Raquel.
¿A quién amaba Jacob? Pues no que el corazón manda. ¿Cuál es la buena? Avancemos. Bueno, vamos a la Biblia. Dice ahí Génesis capítulo 31. Cuando él terminó de trabajar en la casa de Labán y ya se iba con toda su hacienda y con todo lo que ganó, dice Génesis 31:30. Génesis 31:30. Dice la Biblia: ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué hurtaste mis dioses? Fíjense, Labán acusó a Jacob y a sus dos esposas de haberle robado. ¿Qué le robaron? Sus dioses. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que me quitarías por fuerza a tus hijas. Esa es la primera respuesta. Me fui porque pensé que tú me ibas a quitar todo. Ya sé cómo eres de tramposo. Porque Labán le siguió haciendo trampas. Y dice el 32: aquel en cuyo poder hallares tus dioses, mátalo. Quiere decir, yo me fui porque yo no te tengo confianza, pero yo no te robé tus dioses. Si alguien tiene tus dioses aquí, mátalo. Estaba tan seguro de que él no le había robado sus dioses. Y Jacob, ¿para qué iba a querer sus dioses ajenos? Si es un mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y dice la Biblia: delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. ¿Qué era lo que esta mujer aparentaba en su semblante, a través de su maquillaje, a través de cómo se adornaba sus ojos? ¿Qué era lo que ella ocultaba? Que le gustaba adorar dioses ajenos. Y cuando salen de su casa, ¿qué hace esta mujer? Se roba los dioses de su padre. Ah, ya les cayó mejor Lea, ¿verdad? Porque Raquel era idólatra. Y sigue diciendo la Biblia: entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda, pero no los halló. No entregó los dioses, ¿verdad? ¿Qué hizo? Se sentó encima de ellos. Ahora, hermanos, si estuviéramos hablando de imágenes, de ídolos de piedra, de madera, ponlos abajo de ti y escóndelos. ¿Cómo fue que los logró esconder? Ah, ¿verdad que es interesante pensar lo que la Biblia nos está contando? Dice la Biblia, dice que el versículo 15, ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Bueno, como esta mujer se niega a sacar el pecado que trae dentro, ¿sabe quién la tuvo que obligar? A expresar lo que ella quiere ocultar. Dios. Génesis capítulo 35 nos dice lo siguiente. Génesis 35, versículo 1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Saúl. ¿Qué indicación le da Dios? Hazme un altar, me voy a encontrar contigo. Dice el 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y cambiad vuestra vestimenta. ¿Qué fue lo que Jacob le pidió a su familia? Quítense los dioses ajenos y cambien su manera de vestir, porque nos vamos a encontrar delante de Dios. Ah, ahora sí, como vas a estar delante de Dios, ante Dios ya no puedes ocultar nada. No puedes presentarte queriendo aparentar de Dios, porque ¿quién sí conoce el corazón? Y hace rato vimos que Caín quiso ocultar lo que realmente había en su corazón y no pudo. Ahora Jacob sabe que se va a encontrar con Dios y Dios va a hacer un examen estricto y dice: quítense sus dioses ajenos y cambien su manera de vestir. Hermanos, ¿por qué les pidió que cambiaran su manera de vestir?
¿Saben por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante. La vestimenta indica a qué Dios adoras. ¿Sabían eso? Lo vamos a ver con la Biblia. Dice la palabra de Dios, versículo siguiente: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob. ¿Qué cosa le dieron? ¿Qué le dieron? Dice ahí: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. ¿Qué eran los dioses ajenos que ella pudo esconder sentados sobre ella y que no se dieron cuenta que los tenían? Los adornos, los zarcillos que tenían en sus orejas. Hermanos, miren, para nosotros la vestimenta hoy parece común, pero en toda la Biblia, desde la antigüedad hasta hoy, la Biblia nos dice que nuestra vestimenta indica a qué Dios servimos. ¿Cómo identificó Eleazar a la doncella que le iba a dar de beber a sus camellos? Por su forma de vestir. ¿Se dan cuenta? Él supo que no era una persona que adorara a dioses ajenos por la manera en la que ella vestía. ¿Qué les parece? Hoy en día los hijos de Dios se siguen diferenciando hasta en su forma de vestir. Eso es una realidad, hermanos. ¿Qué eran para ellos los zarcillos que estaban en sus orejas? Eran dioses ajenos, porque significa que ya no le estoy entregando a Dios a todo, sino que en mi corazón hay otra prioridad, y esa prioridad soy yo, son mis adornos. Por eso Lea era de ojos limpios, hermanos, no tenía que esconder. Ella tenía buena autoestima, ella se sentía segura, ella estaba confiada, y también era una adoradora del Dios verdadero. ¿Cuál esposa de esas dos era la bendición de Dios? Lea. ¿Cuál era la trampa de Satanás? Raquel. Le encantaban los ídolos, le encantaba vestir como las mujeres que adoraban a otros dioses. Esto son fotografías de una pasarela de modas en Italia, donde la temática era tomar vestimentas antiguas para presentar cómo eran las vestimentas en la antigüedad. Y aquí vemos la vestimenta de una mujer romana. ¿Qué pasa con los adornos? ¿Se dan cuenta que los adornos son visibles? No era una persona que vistiera con modestia, sino que era una persona que vestía para sentirse bien consigo misma, que maquillaban su rostro. ¿Cuál era el objetivo? Aparentar, esconder lo que realmente tengo dentro. Por ejemplo, los psicólogos dicen que una persona que se maquilla mucho, como la muchacha que les comentaba hace rato, psicológicamente nos da a entender que hay algo que está mal con su propia concepción de sí misma, no se siente seguro. Y ella por eso no podía salir a la calle sin maquillarse, pasara lo que pasara, y tuviera que levantarse 2 horas antes para poder ir al trabajo. Ella lo hacía porque trata de tapar el dolor que hay en su corazón. La Biblia nos dice que esto precisamente es lo que Dios quiere evitarle a sus hijas. Él quiere que estemos completamente limpios, sin problemas, sin cargas, sin traumas, sin trastornos. Dios te quiere ver bien. Avancemos. ¿Cómo vestía una mujer griega? Con adornos. ¿Cómo vestía una mujer, avancemos, egipcia? Y todas usaban oro. Y ya vimos cuáles eran los dioses de los romanos, de los egipcios y de los griegos. ¿Quién era el dios de ellos? El sol. ¿Por qué usaban oro en su vestimenta? ¿Por qué usaban oro en sus adornos? ¿Por qué usaban zarcillos, o sea, objetos redondos como el primer ídolo que vimos? Porque ellos estaban diciendo: yo adoro al sol. ¿Por qué se identificaban las doncellas que eran del pueblo de Dios? Porque ellas no traían esos artículos de oro y redondos que son señal de adoración. ¿A quién? Al sol. Ellas adoraban al Dios verdadero. Hermanos, puede ser que para la sociedad esto ya parezca no tener importancia, pero la Biblia dice: yo soy Jehová tu Dios, no cambio, soy el mismo ayer, ahora y para siempre. Dios no cambia.
Por lo tanto, la Biblia nos muestra que nuestras mujeres se deben de vestir adorando a Dios también en el exterior. Para Dios importa tanto el interior como el exterior. Es parte de la verdadera adoración. Los hijos de Satanás, su descendencia, ellos muestran por todos lados, en sus pensamientos, en sus designios, en sus acciones, que no adoran al Dios verdadero. Pero los hijos de Dios sí. Avancemos. Apocalipsis 17:4 dice: la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro, con piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. ¿Cómo se viste la iglesia falsa de acuerdo a Apocalipsis? Adornada, porque ¿qué es lo que quiere tapar? Que no es la iglesia verdadera. Y lo trata de ocultar, no sabe cómo, se adorna. Nos describe la Biblia cómo es la iglesia de Dios. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio, fino y resplandeciente, porque el lino fino son las obras justas de los santos. Vean, en el interior y en el exterior, la iglesia está vestida sin mancha. Una vestimenta blanca, una vestimenta de pureza. Eso no lo digo yo, hermanitos, eso lo dice la palabra de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Asimismo también que las mujeres se adornen con atavío decoroso. Sí hay que adornarnos, pero ¿con qué? Con atavío decoroso, con vergüenza, con la egipcia que vimos hace rato, con el vestido hasta acá. ¿Lo hace con vergüenza? No, lo hace con desfachatez. Dice, modestia, no con cabellos encrespados, oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. ¿Cuál es el adorno de las mujeres de Dios? Buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Buenas obras. Y saben, Dios en su gran plan de salvación decidió poner a su Hijo Jesucristo en el seno de una familia humana. ¿Y a quién escogió? A María, una mujer escrupulosa cuyas obras eran su principal adorno. ¿Y no fue capaz de guiar al Salvador del mundo en su misión? Ese es el ejemplo que debemos de seguir. Primera de Pedro 3 del 1 al 5. Asimismo vosotras esposas, sujetaos a vuestros propios maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra, sino por la conducta de quienes. Lo que para Dios vale mucho es la conducta, más que el adorno exterior. Al observar ellos vuestra casta conducta, que es en temor, que vuestro adorno no sea exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos, sino del hombre interior, el del corazón, en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo cual es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sujetas a sus maridos. Y aquí ya no hay opción, ¿verdad? Dice, así también las mujeres de la antigüedad. ¿Para Dios cambió la moda? No, Dios es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Hermanos, esto es, de acuerdo a la Biblia, cuestión de adoración. Adoración interna y adoración externa. Hermanos, que Dios nos dé sabiduría para que conforme vayamos avanzando, vayamos tomando estas características que Dios quiere que tengamos. Aquí no se trata de que nadie te presione. Aquí se trata de cuánto amas a Dios y cuán rápido dejas que Dios alcance tu corazón. Aquellos que dicen, Señor, alcánzame hoy y desde hoy te entrego mi vida, no tienen problema. Al día siguiente dejan de hacer todo su pecado y ahora pueden ser benditos en Él todas las familias de la tierra. Aquellos que nos cuesta un poquito más, vamos entregándole a Dios paso a paso, pero no quitemos de nuestra mente, el Señor nos quiere completamente para Él, como se entregó Él completamente por nosotros. Que Dios nos bendiga.